tablas dentro de lo que es el diseño de base de datos, ¿no? Con el álgebra relacional lo que hacemos, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí, profe, se escucha. y Se lo profe. escucha perfecto, profe. Espérenme que estoy con un problemita acá. Ahí. Bueno, ahí me están escuchando bien. Sí. Escuchan, me ven. Ya. Bueno, los operadores que se usan para el álgebra relacional, ¿sí? Llamamos álgebra relacional al uso de operadores dentro de nuestro modelo de relaciones o modelo de tablas del modelo relacional, ¿no? Cuando hablemos del álgebra relacional, son las operaciones que realizamos dentro de nuestro modelo o nuestras tablas o relaciones dentro del modelo. ¿De acuerdo? Los operadores más importantes, vamos a ver, son los operadores de selección, proyección, el producto, la unión y diferencia, intersección, cociente y join. Esto es lo mismo que el álgebra de que veíamos en segundo año, ¿sí? En análisis matemático, no sé en qué materia lo han visto ustedes. Nosotros cuando estudiábamos teníamos una materia que se llamaba álgebra 1 y álgebra 2. No sé si es, creo que ustedes ya no tienen. El álgebra o la teoría de conjunto es la que da inicio al modelo relacional, al modelo de diseño de base de datos en general. Entonces, todo lo que vean ustedes dentro de lo que es el álgebra de conjuntos, ¿sí? Es aplicable acá. ¿De acuerdo? Bien. De nuevo, el modelo relacional, ¿sí? Una relación que es una tabla, ¿de acuerdo? De dos entradas en donde tenemos las filas o tuplas, ¿sí? Y las columnas o atributos. Lo que por un lado, recuerden que acá el concepto de cardinalidad y grado cambia, no es el mismo que en el modelo de entidad-relación, ¿sí? Decimos que el grado de esta relación, ¿sí? O tabla, son las cantidades de atributos o columnas que tenga, y la cardinalidad, la cantidad de filas o tuplas que contenga o que tenga esa relación o tabla. ¿De acuerdo? Entonces la definición dice, y esto pregunta de examen, una tabla bidimensional en donde cada renglón o tupla tiene datos que pertenecen a alguna cosa o a alguna parte de esta, y donde cada columna o atributo de esta tabla describen la ocurrencia o sea lo que estamos representando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el álgebra relacional? Lo que hablaba recién es un conjunto de operaciones para describir paso a paso cómo calcular algo o calcular una respuesta sobre las operaciones que estamos realizando en un lenguaje formal, digamos, dentro de esas relaciones, basándonos en operadores de la relación o en los operadores del álgebra relacional. ¿Sí? Bien, bueno, acá una acotación, ¿sí? Que tanto los operandos como los resultados son relaciones, por lo que la salida de una operación puede ser la entrada de otra. Esto permite anidar expresiones del álgebra al mismo modo que se pueden anidar las expresiones aritméticas. O sea, lo mismo que les decía yo, que el álgebra y las expresiones aritméticas aplican acá todo lo que habíamos visto antes. Bueno, las relaciones son el operando, el operador en sí del álgebra relacional y otra relación sería el resultado de esa operación. Por ejemplo, una unión entre dos relaciones me da otra relación. Eso es lo que quiero decir. Especificaciones. El álgebra relacional es un álgebra en la cual
Sus operandos, que es lo que acabamos de decir, son relaciones o variables que representan relaciones. Sus operadores están diseñados para hacer las tareas más comunes que se necesitan para manipular relaciones en una base de datos. O sea, por ejemplo, el producto de dos relaciones o dos tablas, la unión entre dos tablas, la intersección por algún campo entre dos tablas. ¿Sí? Y bueno, ¿esto qué nos lleva? A decir que el álgebra relacional, ¿sí?, se puede utilizar como un lenguaje de consulta, y ahí entramos en otro concepto que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ya podemos decir que el álgebra relacional se puede utilizar como un lenguaje de consulta. En la práctica, el álgebra relacional debe ser extendida para abarcar la mayor parte de las tareas reales que hacen con los datos. Bueno, eso es lo que dice la teoría. En la práctica, realmente, cuando nosotros, ¿sí?, nos supeditamos a un lenguaje particular, ya sea un lenguaje de consulta SQL o cualquier lenguaje que tenga sintaxis, ¿sí?, para operar o para hacer una operación con datos de una base de datos o de una relación o de un modelo relacional, en este caso, que es lo que estamos viendo, nos supeditamos a ese lenguaje, ¿sí? No podemos hacer cualquier cosa. Eso es la salvedad de esto, digamos. Entonces, por eso dice que el resultado de esto es un lenguaje de consulta, ¿de acuerdo? Pero claro, deberíamos abarcar la mayor cantidad de tareas que se puedan realizar en realidad, pero la realidad es que al estar supeditados a una sintaxis a cumplir, a unos operadores en este caso a cumplir, no podemos hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Eso como para que lo tengamos más claro en el concepto este. Siempre estamos supeditados a hacer algo con lo que nos permita los operadores o las relaciones, en este caso, ¿sí? Y bueno, y acá empezamos a ver algunos operadores del álgebra relacional, ¿sí? De nuevo, es similar a todo el álgebra que ustedes ya han visto en años anteriores, ¿sí? Es una álgebra cerrada. Ahí está lo que yo le decía recién, ya que el resultado de una operación relacionada es siempre otra relación. Las tuplas de una relación se pueden considerar elementos de un conjunto y por lo tanto las operaciones que se pueden realizar en conjunto también lo podemos realizar acá. O sea, una operación de conjunto, ¿sí? Las bases de datos se basan mucho en el álgebra, ¿sí?, y en el álgebra de conjunto, las operaciones de conjunto, ¿sí?, el diseño de base de datos. Bien, hasta acá se entiende lo que son tuplas o filas, columnas o atributos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? No, no, profe. No. Bien, sigamos entonces y avancemos con los operadores. ¿Sí? Entonces, el álgebra relacional, como cualquier álgebra, ¿sí?, maneja operaciones. Y esas operaciones se pueden ver o las podemos tipificar en dos, digamos, en dos, unaria y binaria. La unaria, las cuales, ¿qué significa unaria? Que trabaja sobre una misma relación, ¿no? En esa misma relación realizamos la operación. Por ejemplo, una operación unaria podría ser, qué sé yo, un select, ¿sí? Una operación binaria requiere de dos relaciones, ¿sí?, como argumento del operador. Y eso vamos a ver ahora cuando empecemos a ver. También podemos decir que podemos agrupar, las podemos agrupar en básicas y adicionales. Un operador básico, ¿sí?,
es cuando no lo podemos obtener de otros operadores. En cambio, un operador adicional es cuando puede ser obtenido o definido en términos de otros operadores que intervienen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para agilizar la búsqueda, las consultas, que suele ser lo más frecuente el más frecuente uso, digamos. Bien, entonces, acá empezamos ya con los operadores. Fíjense, esta pequeña tablita, ¿sí? Que podemos decir que es una relación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un listado y una clasificación. Tenemos la primera columna del operador, si es del tipo unario o binario, y si es básica o derivada. La selección, la proyección, la unión, intersección, diferencia, producto, join, cociente, es lo que nosotros vamos a ver acá mínimamente, y para entrar ya en otro terreno que son los lenguajes de consulta, ¿no? SQL. Bien, fíjense que tanto la selección como la proyección se pueden usar o se pueden realizar sobre una misma relación, ¿sí? Y son del tipo básico, ¿de acuerdo? La selección, la proyección, la unión, la intersección y el producto son del tipo básico. ¿Qué significa eso? Que no son derivados de otros operadores. En cambio, fíjense, la diferencia nosotros podríamos derivarla, el cociente lo podemos derivar, el join como, ya vamos a ver qué significa join, porque muchas veces también confundimos join con unión, ¿sí? Lo podemos derivar de suboperaciones que vamos realizando. Vamos a ver ahora una por una los operadores. Qué sé yo, acá para que quede claro lo de unario y binario, ¿sí? Una unión es entre dos relaciones o dos conjuntos, no podemos hacer una unión de una sola relación o un solo conjunto, ¿de acuerdo? Lo mismo para las demás operaciones. Eso es más claro que la tipificación de básico derivado. Bien, vamos a agarrar estas tablitas como para que tengamos o hagamos nuestro estudio, ¿no? Fíjense que acá tenemos una tabla de junior, inscripción, facultad, estudiante honor, estudiante, clase, ¿sí? Como para hacer nuestro análisis usamos estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta figura o en este cuadro, ¿sí? Vemos las tablas que hemos tomado recién, ¿sí? Como ejemplo con sus respectivos dominios de valores. O sea, atributo tiene un número de atributo, ¿sí? Tiene el nombre de, perdón, la primera tabla era junior, ¿se acuerdan? Tiene un numerador, un junior nombre, especialidad, y ahí el dominio vemos que tenemos un identificador, un ID, un nombre para las personas y un nombre para la especialidad o las materias. Bueno, este es el concepto de dominio de valores, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo poner, que se yo por decir una cosa, si el identificador va de 1 a 1 millón, ¿sí? No puedo poner letra, cosas así también, que eso tiene que ver con el concepto de tipo de dominio, ¿no? Bien, esto después lo vamos viendo un poquito más. Bien. Algunos valores ya puestos en lo que nosotros veíamos acá, las tablas, con su dominio, ¿sí? Atributos y su dominio, y acá tenemos rango de valores para ese dominio. Por ejemplo, lo que yo le decía, el número, el identificador son numérico, el nombre de personas, Jones, Park, Smith, y una especialidad o materia, ¿sí? ¿De acuerdo? Qué sé yo, bueno, la otra estudiante honor tiene prácticamente las mismas
me mostré atributo, ¿sí? Solamente que en la tabla, la columna interés cambia en la orientación, digamos, pero fíjense que igual tenemos nombre de materia, el dominio, como en el dominio de Junior, ¿no? Bien, esto como ejemplo. Después tenemos, y arrancamos con los operadores, ¿sí? Vamos a arrancar con el primer operador, el operador más sencillo a mi entender, el operador de selección, que lo simbolizamos con el símbolo sigma, ¿sí? Este sigma extrae tuplas a partir de una relación que satisface una restricción dada. Por ejemplo, la simbología o la sintaxis de este operador es sigma, la condición, y de qué tabla o relación voy a sacar lo que estoy diciendo. Entonces, extrae tuplas, que eran las tuplas, eran los registros, a partir de una relación que satisfaga una condición o una restricción dada, ¿sí? Cuando este operador es implementado en SQL, se encuentra asociado a las palabras reservadas from y where, que ya vamos a ver más adelante, las cuales brindan las condiciones que se deben cumplir o las condiciones que ponemos nosotros. En SQL decimos select, ¿sí? Los campos que queremos mostrar, ¿sí? From, de la tabla o la relación de la que queremos sacar, y where, cuando cumplan alguna condición, que es la misma condición que el operador de selección acá, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en esta relación o en esta tabla estudiante, queremos sacar todos los estudiantes que estudien administración, ¿verdad? Entonces, la sintaxis para esta selección sería sigma, entre corchetes, la especialidad, o sea, el atributo especialidad, ¿sí? El atributo especialidad que sea igual a administración, que es lo que me están pidiendo acá, ¿verdad? Si nosotros venimos acá con esto a simple vista, podemos ver que este sería la tupla o fila resultante de esta operación. ¿Se dan cuenta? En SQL sería selecciones, especialidad from estudiante, where, la especialidad igual a administración. Si yo no pusiera el where este acá, o sea, si no pusiera la condición en el operador de selección, me sacaría toda la tabla. Select especialidad from estudiante, me mostraría solo la especialidad, perdón, esto está mal acá, solo la especialidad, pero de los 5 o 4 alumnos que existen. ¿De acuerdo? Si no pusiera la condición de administración. Como pongo la condición de administración, ¿sí? Me aparece esto. Fíjense que acá yo no hago referencia a cuántas columnas muestro, en cambio acá sí, acá estoy solamente diciéndole que me muestre la columna de especialidad. Bueno, eso lo vamos a ver también cuando veamos SQL, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Se entiende esto, el operador selección? Sí. Sí, 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 profe. profe. Sí, se entiende. Si tienen una sola duda con esto, por favor, díganlo ahora porque después vamos a avanzar. Esto nos lleva a otras cosas, ¿sí? Y no vamos a volver después de esto, ¿no? Así que, si tienen duda, lo podemos solucionar, porque después, cuando avancemos con esto, vamos a avanzar con SQL, con otras cosas, y no vamos a volver a este operador. Y esto es parte, se va a tomar en el segundo parcial, ¿sí? Yo no lo tomo en el primer parcial para no hacer el lío con los modelos relacional y modelo entidad-relación. Igual he visto exámenes que en vez de hacer el modelo entidad-relación han hecho un modelo de tabla, un modelo relacional, cualquier cosa menos lo que hemos visto en clase que tenían que hacer, ¿no? Entonces, eso también me llamó la atención que
que hemos visto acá en clase, cómo era la simbolización de la entidad, de la relación, de los atributos, y en el modelo me dibuja una tabla. O sea, no era eso lo que se pedía. Bueno, por eso, si tienen dudas, paramos acá y vemos las dudas, si no, seguimos. Sí, bien. Bueno, tomo un poquito de gaseosita. Seguimos entonces. Vamos con el segundo operador del tipo unario, o que utilizarían o necesitamos una sola relación, una sola tabla. El operador de proyección, ¿sí? El operador de proyección se simboliza con el símbolo pi, ¿sí? Y lo que hace es extraer atributos o columnas específicos de una relación. Por ejemplo, y la simbología es la siguiente. Es pi, la lista de atributos que yo quiero traer. Recuerden que los atributos son las columnas y el nombre de la relación. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, veamos el operador de proyección sobre la tabla estudiante. Esta es la tabla estudiante. Yo digo, quiero sacar de la tabla estudiante la columna nombre, la columna especialidad, ¿sí? De esta tabla de relación estudiante. Y me trae solamente este pedacito. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí, se entiende. Bien. En el operador de selección, seleccionábamos filas. En el operador de proyección, seleccionamos columnas que traen toda la fila de esa relación o de esa tabla. Bien, estos son los dos operadores principales, lo más sencillo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el operador unión. La unión de dos relaciones está formada por la suma de las tuplas de una relación con la de la otra relación, que produce una tercera relación o tabla. ¿Sí? El orden en que aparecen las tuplas de esta tercera relación no es importante, ¿sí? Pero se eliminan las que están duplicadas. Si en las tablas que yo estoy uniendo tiene tuplas iguales o filas iguales, se eliminan, no se las repite. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa? Se representa como la relación A más la relación B, o A unión B, que es lo que usábamos en el álgebra común y silvestre, ¿sí? Pero debemos cumplir con algunas características para que sean compatibles, ¿no? Entonces, lo primero que debemos cumplir para el operador de unión es que cada relación debe tener el mismo número de atributos. ¿De acuerdo? O sea, deben tener el mismo grado de la relación. ¿Se acuerdan que la cantidad de atributos era el grado de la relación? Los atributos en las columnas correspondientes deben provenir del mismo dominio, o sea, del mismo grado. ¿Cómo? Bien, operador unión, la unión entre las tablas junior y estudiante honor. Ya lo hemos visto. Se da la siguiente tabla derivada. Fíjense que tenemos en las tablas anteriores. Fíjense en las tablas anteriores. Un minutito, chicos, por favor. Hola, Fabián. Dame un segundito, justo estoy en clase. Pero todo bien. Bien, disculpen la interrupción.
Bien, ¿dónde estábamos? En la unión, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a hacer la unión de las tablas junior y estudiantes, ¿sí? Como se observa en la tupla 1 y 5, fíjense, la 1 y la 5, tenemos en la fila 1 y la fila 5, este ya es el resultado, ¿no? De junior y estudiante de honor. A ver, vamos a ver si la... A ver, acá. Junior y estudiante de honor, fíjense que tienen el mismo grado, ¿de acuerdo? Y fíjense que el dominio es igual, junior y estudiante de honor. ¿Se acuerdan que yo le marqué eso, le remarqué que tienen el mismo dominio? ¿De acuerdo? Bien, entonces, el resultado de esta unión nos da esta tercera relación completa, pero dice, primero una condición era que tenían que ser el mismo grado de la relación, y segundo, que se eliminaban las tuplas o filas repetidas, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, la 1 y la 5 es Jones en la misma fila, entonces hay una redundancia acá que se debe eliminar, ¿sí? Entonces nos queda esta tabla o esta relación derivada, normalizada de alguna forma, entre comillas, normalizada, porque vamos a ver un tema de la normalización, ¿sí? Entonces, esto ya está filtrado por la columna repetida, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta acá. Vamos a ver otro operador, que sería la diferencia entre dos relaciones, ¿verdad? La diferencia, ¿qué es lo que me representa o me devuelve? ¿Qué es lo que me representa o lo que me devuelve? Se simboliza con el símbolo de menos o de diferencia, y me devuelve una tercera relación, ¿sí? Que contiene todas las filas que están presentes en la primera, pero no en la segunda, ¿de acuerdo? Como la diferencia de conjunto, esto es lo mismo, ¿sí? También deben ser compatibles como en la unión, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen que cumplir con los requisitos de tener el mismo grado, ¿sí? El operador diferencia entre junior y estudiante honor se ve reflejado en el siguiente. Si ustedes ven, este es el resultado ya de restar junior y estudiante honor. ¿Qué aparecen acá? Los valores que están en junior y que no están en estudiante honor. Así era, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero no en la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos están en la primera y no están en la segunda. Profe, acá también tiene que tener el mismo grado y el mismo dominio, sí, tiene que cumplir con las restricciones que tiene la unión. Con estas restricciones. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ver. Acá está. Bueno, este es el resultado. Parks-Smith. Este sería el resultado de la diferencia. Después yo les paso esto, ustedes hagan todo este ejercicio, me gustaría que ustedes lo repitan después, ¿no? La intersección. La intersección en los conjuntos, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que es. O sea, tenemos un conjunto y intersectamos con otro, lo que queda es el resultado de lo que está en una y en otro conjunto. En este caso es lo mismo, ¿sí? Es una tercera relación que contiene todas las filas que aparecen en la primera y en la segunda relación, ¿de acuerdo? Y se simboliza como la intersección de conjunto. También deben ser compatibles como la unión, ¿sí? Y la intersección es un operador derivado, pues puede ser definido de la siguiente manera. Fíjense que en la intersección la podemos hacer con dos restas, ¿no? A ver.
Por eso se dice que un operador derivado. Sí, profe, yo lo estuve leyendo a eso y no lo entendí. Porque supuestamente ahí R menos S sería todo lo que está en R y no está en S, ¿verdad? Y Sí. si sacamos ese todo que no está en S, pero si está en R a R, le quedaría la otra partecita R, pero no concordaría con S. O sea, no le entendí esa parte. Sí, porque está al revés, se me hace. A ver, déjame ver. Tienes razón. Creo que es R menos S menos R. ¿Verdad? No, profe, está bien, porque en el paréntesis usted tiene los elementos diferentes. Entonces, si al conjunto R le quita los que son diferentes, le quedan los que son iguales a ese. Yo lo estoy viendo. Un segundito. Derivado de ese. Sí, tienes razón. ¿Entiende, Serrano? No, tendría que verlo gráficamente, ya lo voy a hacer. A ver si... Ay, creo que acá está. Creo que lo tengo en alguna parte gráficamente. Acá. No, me confundimos las cosas. Bueno, ya lo vemos. Sí, sí, no hay problema, ya lo voy a hacer aparte y si es que no me sale, le consulto. A ver, la intersección, ¿sí? Es derivada, porque lo podemos hacer. La intersección, ¿qué hace? Igual que la intersección de conjunto. Lo único que queda es lo que está en los dos conjuntos. ¿De acuerdo? Si a nosotros, lo que tenemos acá, le restamos lo que está acá, nos queda todo lo que está en la primera relación y no está en la segunda relación. ¿Así es? ¿Se entiende? Sí. La Sí, diferencia. profe. Sí, sí, sí. Bien, Sí. ahora, esta diferencia que yo tengo entre paréntesis, como dice Bassam, le resto lo que está en R y me va a quedar lo que está en las dos relaciones. ¿Se entiende? Por ende, me queda el pedacito de la intersección. ¿No todavía cerraron? Estoy haciéndolo, ahora yo les digo. Continúo. Hacelo con diagrama de Venn. ¿Sí? Hace un diagrama de Venn, así es más fácil. ¿Se acuerdan del diagrama de Venn que nos enseñaban en el primer grado? Sí, sí, profe. Sí. En discreto también. Sí, En discreto también le enseño. sí, también en discreto, sí. Bueno, bien. Bueno, esa es la intersección. En una tabla o en una base de datos, digamos, cuando queremos hacer una intersección es porque estamos buscando Sí está, algo. sí sale. Está. Gracias. Disculpe. Bien. Queremos hacer algo que queremos sacar el resultado de las filas que están en dos tablas. ¿Para qué hacemos eso? Muchas veces queremos sacar solamente el contenido ese para hacer un control, por ejemplo, que están en las dos tablas. En realidad, lo que queremos sacar es lo que no está. Pero bueno, hacemos esto para ver lo que no está. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, esto ya está. La intersección de junior y estudiante es una tupla independiente, pero común a ambas relaciones. Bien. Producto. El producto es el producto que ya conocemos también, llamado producto cartesiano, ¿sí? Que es la concatenación de las filas de una relación con cada una de las filas de la otra relación. ¿Sí? Acá hay algunas condiciones también, como por ejemplo, el producto de la relación o la tabla A con una cierta cantidad M de filas,
y la relación B o tabla B con una cierta cantidad n de fila, me da como resultado una tabla m por e, m veces n tupla, m por n, ¿verdad? O sea, la cantidad de filas que tiene. Entonces, A por B es igual a veces B, o sea, la cantidad de veces que está A en B. El grado de A más el grado de B y la cardinalidad de A por la cardinalidad. Bueno, eso vemos. Se suman los grados, o sea, se suman las columnas, ¿sí? Y se multiplican las filas. ¿Se entiende? Esto es producto cartesiano común y silvestre. Por ejemplo, el producto de estudiante por inscripción, ¿sí? Esto me va a dar como resultado, ¿sí? Voy a tener 1, 2, 3, 4. Este tiene grado 4, este tiene grado 3. Me va a dar por resultado una tabla de grado 7. Y me va a dar el resultado. Esta por esta, la fila 1 por la fila 1 de acá, la fila 1 por la 2, la fila 1 por la 3. ¿De acuerdo? Después, la fila 2 por la 1, la fila 2 por la 2, la fila 3 por la fila 2 por la 3. Y así es la multiplicación de producto, el producto, digamos, la multiplicación o de relaciones de tabla o de matrices, también que ustedes lo han visto como matrices. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resultado, es lo que yo les digo, ¿sí? 1, 1 y 1. Esta por esta, hasta que, fíjense, la primera tabla, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, ¿sí? Por la cantidad, o sea, por las cantidades que tengo en la otra tabla, ¿sí? Y me suma, ¿sí? Como yo les decía, voy a tener como resultado una relación de grado 7. ¿Está? ¿Se entiende el producto cartesiano? Creo que es lo más común también que han visto ustedes. Y acá donde viene este operador, que es uno de los que más usamos en el lenguaje consulta, digamos, ¿sí? Y es lo que más se usa para combinar tablas. El operador join, que se representa con este simbolito, ¿sí? Que no es infinito, ¿sí? La combinación de tabla con el operador join se realiza muchísimas veces en un sistema o en una base de datos para sacar datos importantes, digamos, que están distribuidos en esas tablas, ¿no? Acá la diferencia con el producto es que necesitamos una condición de coincidencia, digamos, sobre los registros de las dos tablas. Entonces, necesitamos hacer coincidir algún atributo, ¿sí? Que me dé la coincidencia de esos registros. Por lo general, ese atributo es el atributo clave. Entonces, el operador join construye una nueva tabla al combinar las tuplas de dos tablas que coinciden con una condición de enlace. Comúnmente la condición de enlace especifica que dos tuplas tengan un valor idéntico en una o más columnas. Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Esto es un derivado del producto, la selección y la proyección, ¿sí? ¿Qué más? La asociación de dos relaciones opera de la siguiente manera. Primero se realiza el producto de A por B, ¿sí? Se hace la normalización resultante, que era eliminar las filas repetidas. De ese producto seleccionamos en función de algún criterio. Recuerden que la selección me devolvía filas de acuerdo a algún criterio o alguna condición que yo le ponía, ¿sí? También nos fijamos si acá repetimos algo. Y eliminamos atributos de acuerdo a los criterios mediante la operación de proyección para sacar solamente los atributos que yo quiero mostrar, ¿no? El operador join de las tablas estudiante de inscripción, por ejemplo, podemos decir el estudiante por inscripción era primero, ¿se acuerdan? Vamos a ver.
Ahí está, estudiante por inscripción. Seleccionamos la tupla donde la clave de estudiante sean iguales a las del número de estudiantes. ¿Ah? Fíjense la condición esta, que es la que yo le decía. Por lo general, esa condición debe ser el atributo clave. Y los que sean iguales acá, con lo que sean iguales acá, es el resultado, ¿sí?, de la selección esta. Fíjense, hacemos la selección cuando sea EID igual al número de estudiantes de esta tabla que es estudiante, la resultante del producto cartesiano. La selección esa me devuelve estos 3 registros, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí hemos hecho el join. El XJoin, ¿sí? Después vamos a ver por qué se llaman XJoin, left join y right join. Observe que tenemos 2 atributos idénticos, que son este y este, ¿sí? Por lo que uno de ellos es redundante y eliminamos uno de estos atributos, que es la tercera parte de la operación, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Mediante qué cosa? Mediante el operador de proyección. Entonces, proyectamos solo lo que queremos mostrar, dejando de lado el número de estudiantes, que es un atributo que está repetido, ¿sí? Fíjense que acá esta relación tenía un grado 7 y acá queda con un grado menor porque eliminamos en la proyección el número de estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la salida y esta es la salida completa y esta es la salida derivada, digamos, el join natural, el join que estábamos buscando. Esta es la operación. ¿Se entendió la operación de join? El join es una conjunción de el producto primero, la selección y la proyección. ¿De acuerdo? La proyección siempre va a hacer falta porque recuerden que cuando hacemos la selección lo hacemos con la igualación de estos 2 atributos. Por lo general son los mismos. Profe, ¿el XJoin entonces sería el primero que mostró el completo? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, este otro tipo de join, el left, ¿sí? Esto, por lo general nosotros, ¿por qué yo no les doy mucha importancia a esto? Porque después en el lenguaje de consulta, depende del lenguaje cómo se usa esto. Por lo general los lenguajes de consulta son tan potentes que esto lo traen incluido, digamos, ¿no? Acá vamos a ver como para decir que lo conocemos nada más, no, tampoco vamos a practicar sobre esto, ¿sí? Bien, obtenemos la tabla derivada denominada left outer join, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos esta relación de grado 7, ¿sí? Segundo era especialidad, estudiante, así era. Estudiante de inscripción. ¿Tá? Estudiante de inscripción, donde no tenemos o no pasamos, fíjense acá, no sé cómo aplicar esto para que tengamos. Tenemos valores nulos. A ver, mismo, sí. ¿Dónde salen los valores nulos? Acá está. Tienen sus valores acá. Bien. Fíjense que acá, ¿dónde tenemos esto? El 158, el 271, 158 de
El 158, que tiene valor nulo acá en número de posición, y el 271. Smith con el número de estudiantes que teníamos distinto, ¿sí? Fíjense acá que el número de estudiantes no es el mismo acá, entonces usamos el número de estudiantes de la tabla o la relación de la izquierda. Esa es la diferencia con los otros, ¿sí? Y ponemos acá el número nulo. Recuerden que este era el resultado de la multiplicación y todo lo anterior, ¿no? Por eso esto ya es la salida, ¿sí? Vamos a ver, quiero ver si lo podemos mostrar acá. Bien, bueno, el left join me muestra en el join lo de la tabla intersectada por la tabla que está a la izquierda o la tabla que hace la intersección desde la izquierda, ¿no? Y este es el right que me toma de la derecha. Fíjense que acá la selección selecciona la lista de todos los atributos de la tabla A y hace un left join, que es lo que habíamos visto recién, con la tabla B, cuando la clave de A es igual a la clave de B, donde la clave de A es igual a la clave de B, pero toma los valores de la izquierda, acá toma los valores a la derecha, ¿sí? Y el operador es right join, ¿sí? Son distintos operadores. Esto, como les digo, en la mayoría de los lenguajes es tan potente el join que no se lo usa. Y este sería ahí está, con intersección nula. Este es un caso donde decimos que la clave para esos valores es nulo, que es lo que estábamos viendo recién, ¿no? El outer. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, este es justamente lo contrario, cuando las claves solamente intersectamos lo que está entre las dos tablas. Este otro tipo de join, ¿sí? Es el inner join o la intersección. Sacamos solamente la intersección. Y este es el outer join, pero full, digamos, que solamente no muestra la intersección. Serían las operaciones inversas. Esto que yo le decía, que nosotros hacemos intersecciones cuando necesitamos mostrar algunos valores de las tablas, ¿sí? Que están en los dos lugares, ¿sí? Pero en realidad necesitamos mostrar el A y el B, no lo que existe, sino la conjunción entre lo que no está en las dos tablas, que sería este caso. Bien, y esto es un join completo, digamos, ¿sí? Bueno, acá tienen, no todos los lenguajes soportan todo esto, ¿no? Hay que ver eso también, por eso como les digo, son lenguajes potentes que ya no lo necesitan. Y el último operador, el operador de división, operador cociente, ¿sí? Que es la división entre una relación y la otra, ¿sí? Esto es derivado porque se puede hacer también con las operaciones. Fíjense que nosotros habíamos eliminado recién columnas de una tabla con el operador de proyección, ¿no? Acá hacemos lo mismo, fíjense, para armar el operador derivado de cociente o división. Vamos a ver si tenemos un ejemplo acá. Cociente. Empleado proyecto. DNI de empleado, número de proyecto. Proyectos en los cuales trabaja el empleado Pérez, cuyo DNI es tal. Entonces, buscamos, ¿sí?, el número de proyecto donde está Pérez, para él la condición del DNI
de Pérez, y son el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Después decimos que el empleado proyecto de Pérez, recuperamos los DNI de los empleados que han trabajado en los mismos proyectos que Pérez, en el 1 y en el 2. Sacamos esto. ¿Está? Bien. Estos operadores como que no son muy utilizados, sí lo van a utilizar, sin saberlo, lo van a utilizar. Ejemplo, ¿sí? Entonces, estos ejemplos para que lo miren después, los vean ustedes. La nomenclatura, recuerden, siempre selección con sigma, proyección con pi, ¿sí? Cata pi. ¿Está? Y un ejemplo de los dos, digamos. Fíjense que acá tenemos una combinación y esto sí se usa mucho, digamos. Fíjense que acá hay una proyección de nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para la selección de la condición sueldo mayor a 1 millón del empleado. Y acá tenemos este mayor millón, este mayor millón, este mayor millón. Me va a mostrar el nombre Torre, Sala, Río, González. A ver, Torre, Sala, Río, González. ¿Estamos? Pero solo el nombre, porque yo acá le estoy diciendo que solamente me muestre el atributo nombre. ¿Estamos? Obtener el sueldo y la fecha de ingreso de Soto. Entonces, primero selecciono para Soto. Acá está Soto. Entonces digo, de la tabla empleado, selecciono el nombre igual a Soto, ¿sí? Y muestro la fecha de ingreso, o sea, hago una proyección solamente de esta columna. Y me va a mostrar la fecha de ingreso de Soto, 1 del 1 del 2003. ¿Ah? Bien. Bueno, esto también ejemplo de unión para que lo vean. Todo esto es para que ustedes le den una miradita. La referencia de dónde sale todo esto. Si quieren, peguen una mirada a este documento que está acá atrás. ¿Sí? La Universidad de Chile, Talca. Y hasta acá llegamos. Bien. Bueno, ya lo he hecho dormir bastante, así que ahora tienen que hablar ustedes. Los escucho. Y yo les quería hacer una consulta. SQL Server es gratuito, ¿verdad? No sé, porque MySQL al menos se puede usar gratuito. SQL Server es de Microsoft. Tiene una versión que se llama SQL Express, que vos la podés bajar y la podés usar. ¿Sí? Que la podés usar en cualquier parte, digamos. Pero es muy restringida, es muy limitada. No tiene lo que tiene un SQL Server. ¿De acuerdo? MySQL es una base de datos de las más usadas, de las más comunes del mundo open source, ¿sí? Que fue adquirida, o sea, ya no es libre al 100%, sino que MySQL fue comprada por Oracle en algún momento, y hay una división de MySQL que sería un MySQL Professional, Enterprise, algo así se llama. ¿Sí? Y sigue las versiones gratuitas que usamos nosotros. Las versiones que podemos usar gratuitamente del código abierto. No tiene las mismas características que el MySQL Enterprise, pero el Enterprise o empresarial, ¿no? que están a la venta, son comerciales. Quiero mostrar un video que fue subido una cuenta ignota en blanco y negro. Dice muy parecido a un video de otra campaña electoral que le no sé qué es. Yo sé, pensaba que me estaba preguntando algo. Sí, ha dejado el micrófono abierto, Carlos Serrano, se escucha la tele, las noticias. Bueno, lo eliminamos, Serrano, directamente.
Se ha ido a dormir encima. No, sí, acá estoy. Bueno, no sé, Brainovich, no sé si esa es la pregunta que me hacía usted. Sí, quería saber porque no sé si MySQL al ser comprado por Oracle me está restringiendo, tengo limitado el uso, porque justo estaba hablando de los joins y todos los tipos de consulta y no sé si tengo limitado la cantidad de el accionar, digamos. No, MySQL. yo creo que MySQL no tiene tanto, MySQL no tiene tanta versatilidad en eso. Es más, hay muchas cosas que MySQL no tiene. Si vos querés ver algo más profesional para trabajar con esto, fíjate Postgres, ¿sí? Que también es gratuita y tiene es más versátil y tiene mucho más potencia, digamos. Incluso trabaja mucho más rápido que MySQL y soporta mayor cantidad de registros y un montón de cuestiones más, que está limitada la versión de MySQL gratuita. De todas maneras, ahí tenés vos en la página de MySQL, la oficial, todos los manuales los podés sacar de ahí, ¿sí? No hay nada que esté fuera de lo que está ahí. Y de ahí, bueno, fíjate si realmente MySQL cumple con lo que vos necesitas. Perfecto. En la página tenés toda la documentación y tenés una zona de desarrolladores también que vos podés hacer consulta y te responde. ¿Tá? Y sobre las bases de datos no relacionales, las no SQL. Hoy sé que se usa mucho también el desarrollo. Quería saber qué ventaja contra las relacionales tengo. Y la verdad que, a ver, de la forma en que nosotros trabajamos, las no SQL, digamos, ¿a qué apuntan? Es que las consultas no son, digamos, del tipo estructurado, nada más, ¿entendés? No te sabría decir una diferencia específica punto por punto, porque la verdad es que no las conozco, ¿sí? Pero te puedo decir que es lo contrario a lo que nosotros vemos, ¿no? Que no tienen estructura, de tabla, digamos, ¿sí? Están muy orientadas al uso qué sé yo, de intersección de datos, de búsqueda de datos a nivel global, digamos, o sea, a mucha cantidad de datos, ¿no? Eso te podría decir como... Bien, sí. Como Es primera bastante cosa. nueva. Sí, evita, digamos, acá te olvidas de todo lo que estamos hablando, ¿tá? Y te olvidas de lo que acabamos de ver, de todo lo que quiere decir el álgebra de conjunto, ¿sí? En realidad se les llama no SQL, pero que no son relacionales, ¿entendés? Entonces vos metés tablas sin relacionarlas. Esa es la cuestión, ¿entendés? Y eso sería lo más destacado que puedo decir. No las usé. Sí, otro enfoque en realidad. Es otro enfoque, se usa mucho para grandes volúmenes de datos como Big Data, ¿entendés? Donde vos tenés todo sin estructurar. O sea, que vos tenés varias tablas sin relacionarlas. En cambio, el modelo que nosotros vemos, el modelo relacional, justamente es porque usamos toda la teoría relacional. ¿Sí? En los no SQL, que en realidad no es que no usan lenguaje SQL, lo mismo vos tenés que hacer consultas, ¿sí? O sea, se hacen consultas, pero de otro tipo, digamos, y consultas de tipo real, digamos, consultas, qué sé yo, de grandes cantidades de datos, como estamos hablando del orden de los teras, ¿entendés?
Entonces, acá el tema es que son no relacionales. ¿Bien? Perfecto. Le llaman no SQL para darle marketing, digamos. Claro. ¿Ah? Okay. Los otros, o sea, nosotros relacionamos la tabla, hacemos como cuando usamos, por ejemplo, grandes volúmenes de datos como Data Warehouse y esas cosas con tablas, con bases de datos relacionales, usamos modelos relacionales. En cambio, en no SQL o en no relacional, digamos, podemos tener, qué sé yo, una matriz llena de cosas, de cosas distintas, o documentos, gráficos, valores que van de lo más extremo a lo menos, digamos. Entonces, es difícil explicarlo al concepto porque no lo he trabajado, pero es lo que sé, que no es algo que nosotros podamos relacionarlo, ¿entendés? Si bien es cierto, las operaciones se tienen que hacer, las consultas se tienen que hacer, se pueden hacer un montón de cosas con volúmenes grandes de datos, porque la usan, ¿sí? Se usa mucho, no es que no se use, esto es un concepto que se introdujo en el año 2000, más o menos, o sea, no es algo nuevo, ¿sí? Ya tiene 20 años, digamos. Pero claro, cuando esto salió era una locura, digamos, o sea, ¿quién va a usar esto? Si no tenemos equipamiento para procesar todo lo que necesita. No tenemos almacenamiento, no tenemos, digamos, compartición de recursos vía internet. Hoy está todo dado, digamos, o sea, tenés procesamiento a rolete, porque con la implementación de las virtualizaciones saca presto CPU, memoria y procesar, ¿entendés? Tenemos discos que hoy, antes era comprar un disco, si queríamos poner un disco entero era de tamaño, más o menos, ¿sí? 40 por 40. Hoy, en una memoria SSD tenés lo que quiera, ¿sí? Y con la llegada de todo lo que es el cloud computing, digamos, o la nube, digamos, de almacenamiento en la nube y la compartición de recursos en la nube, es el escenario ideal para esto, ¿sí? Entonces, esto, en el año 2000 ya se hablaba de esto. Después, como todas las cosas, esto, así como al desarrollo de las bases de datos relacionales, entraban IBM, esos jugadores que había antes. Bueno, con las bases de datos no relacionales entran jugadores como Facebook, como Google, como Amazon, ¿de acuerdo? ¿Se entiende por qué esto se va desarrollando así, digamos? Porque hay sponsors que lo hagan. No es que viene un loquito como Peter Thiel y hace las cosas por ad honorem, digamos, publica las cosas, ¿no? Bueno, los tiempos han cambiado. Acá, cuando hay mercado, salen estas cosas, ¿sí? Y el mercado está dado para eso, ¿no? Como le digo, sí, todo lo que antes no había en el año 2000 o que era difícil de conseguir, y hoy está al alcance de la mano, entonces estas cosas se van a empezar a usar mucho más, ¿sí? Es más, nosotros en algún momento vamos a tener que cambiar el concepto de base de datos relacional por base de datos no relacional. Yo el otro día creo que les hablaba también a ustedes, decía, a mí me llama la atención la base de datos difusa, o sea, y hoy todo lo que es inteligencia artificial es difuso, o sea, la lógica fácil se usa en todas partes. Entonces voy a decir, bueno, en algún momento nosotros también vamos a tener que hacer el clic ese y decir, bueno, ya no podemos enseñar más base de datos relacionales porque se va a dejar de usar en algún momento. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. No. Y esto, como les digo, así como los jugadores que implementaron, cuando se implementó base de datos relacionales, los jugadores eran IBM, esos competidores que eran en su momento monopolio, hoy son Facebook, son Google, son Amazon, todo eso que están impulsando el Big Data, y fíjense, hay
hay una base de datos que se llama Cassandra, algo así, que es la que más usan todos los ñoños, estos, digamos, los grandes, ¿sí? Hay un proyecto impresionante sobre eso que lo maneja el creador de Facebook, ¿cómo se llama? Ustedes lo deben conocer. Mark Zuckerberg. Mark está al frente de un proyecto Cassandra, que es un proyecto de base de datos, o sea, loco, digamos, Cuando hay plata y cuando no hay mucho para hacer, cuando no tenés otras cosas ya que innovar, y bueno, estas cosas salen, fluyen, digamos. Y entran, como les digo, jugadores como estos grandes que tienen hoy la necesidad por un lado y el poder de hacerlo, ¿no? Que en su momento lo tenía IBM, como les digo. Bien. Bueno, no hay más preguntas, no hay más dudas. Cerramos acá.